Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer, tal como lo comentamos ayer, es resolver un problema de flip-flop. Recuerden que los problemas que nosotros vimos son los siguientes, lo tengo por acá la imagen. Los que van a entrar, perdón, en la prueba son estos. Vamos a revisar rápidamente. Esto por si acaso se encuentra publicado. Aquí de hecho tengo las clases 28, ¿cierto? Después hicimos la clase 29. Después terminamos con la clase 30 el día de ayer donde controlamos este sistema. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que lo estuvimos haciendo así? Y si no, por favor, revísenlo ya. Y al final les comentaba yo los problemas, ¿cierto? O los temas que se van a evaluar y cómo se van a evaluar. Diseño de circuitos digitales combinacionales, tal como nosotros hicimos varios ejercicios. Aquí no se va a pedir que ustedes carguen un archivo ni que, por ejemplo, completen hasta llegar al dibujo. Por lo general, nosotros lo que hacemos es que le hacemos llegar a la tabla de verdad, o por ejemplo, trabajar con los mapas, ¿ya? Por separado, de forma que sea con revisión automática. ¿Ya? O sea, como bien separado todo. Y en el caso de los flip-flop, ahí sí tienen que resolver un problema completo. Y deberán cargar un archivo. Puede ser una imagen, puede ser un PDF, pueden ser obviamente varias imágenes también, escaneado o con foto, ¿ya? Pero lo importante es que tengan claro que tienen que subirlo para que estén preparados y preparadas para ello, ¿ya? Porque una de esas, no sé, quizá alguien tiene escáner, pero lo tiene que, no sé, buscar, conectar, o por ejemplo, no sé, tiene algún tema con la cámara, que no le saca buenas fotos, para que lo tengan presente, ¿ya? Los otros son ruteos de un programa en PLC, no de PLC, ¿cierto? Algunas preguntas teóricas, como les decía, referido a lo que nosotros vimos en clase, no respecto como a, a los apuntes en el sentido de como datos que no vimos, ¿ya? Todo lo que vimos en clase. Y por último, ¿cierto? Análisis de algún programa en LADAR sobre superación, o sea, en un programa así que nos hagan algunas preguntas, generalmente con revisión automática, ¿ya? También con alternativas, y más o menos ese estilo. Si uno entiende cómo opera, no debería tener ningún problema en responderlo. Si uno por ahí no entiende cómo está operando, ahí obviamente se le hace más complejo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a repasar hoy día son justamente los flip-flop. Y vamos a hacer un problema de flip-flop o biestables que tenemos acá. Esta es una prueba como del 2016. Vamos a ver lo que nos dicen. Dicen directamente obtener las formas de ondas de Q2, Q1 y Q0 y además de Z. Considere que el estado inicial del sistema es 0, 0, 1, ¿cierto? Obviamente para cada uno de esos valores. ¿Ya? Vemos que tenemos entonces acá el circuito, tenemos la condición inicial y nos entregan como datos la señal de reloj, que en este caso se sincronizan todos los flip-flops con la misma señal. Podría ser una señal diferente, por ejemplo acá podría estar ingresando, no sé, Q1 negado, ¿cierto? ¿Ya? O sea, sería válido, por eso uno tiene que fijarse con qué se sincronizan. Y en particular también tenemos que tener en cuenta lo que pasa con las entradas sincrónicas, ¿cierto? Tenemos también acá unas entradas de datos, X e Y, y lo vamos a resolver. ¿Ya? Quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿con qué señal se sincroniza nuestro flip-flop? Ya, claro, ¿cierto? Pueden ver que acá nosotros tenemos lo siguiente. Yo les comentaba que la anotación así, completa por decirlo así, es que aparezca una burbuja, aparezca el triángulo, ¿cierto? Y diga, por ejemplo, CLK negado. Eso es como lo ideal. Pero a veces pasa que en los libros o en algunos problemas antiguos a veces uno encuentra que aparece o solo esto o solo eso. Ya como que no la completan. Pero de todas maneras nosotros si vemos alguno de estos dos o los dos, vamos a ver que se sincroniza con el flanco de bajada. Porque en el caso de subida va a ser así. Bueno, vamos a hacerlo bien. Un triángulo, ¿cierto? Y así. Y a veces pasa como que uno puede verlo así incluso. ¿Ya? Pero ahí es ambiguo, porque en realidad esto uno no podría tener la certeza que de plano es el flanco de subida. Tendría que ser el triángulo que aparezca para tener la certeza. ¿Ya? Igual yo les voy a dejar acá escrito cómo sería, ¿cierto? En ambos casos. Flanco de bajada. Esto igual nosotros lo vimos, pero como estamos haciendo el recordatorio, hagámoslo completo. Flanco de subida. ¿Ya? Entonces, como se sincroniza con el flanco de bajada, de esta señal CLK, que sería justamente la que está acá, ¿ya? Nosotros tendríamos que tomar en cuenta toda esta señal, o todo este instante de tiempo, ¿ya? Y lo ideal es marcarlo, ¿ya? Yo lo estaba preparando ya, así que vamos a copiar y pegar eso. Vamos a buscar acá nuestra imagen. Me saldría más fácil mover lo otro, ¿cierto? Pero bueno, la vamos a desplazar para acá. Ahí.
Están todos marcados ya. Me falta solamente como indicar una pequeña flecha nomás, que es el flanco de bajada con el cual se sincronizan. Esperemos que no se solape con lo que acabo de escribir. Ya no se solapó. Entonces, vamos a marcar esto acá. Ahí, ¿cierto? Flanco de bajada. Acá también. ¿Ya? Entonces, primer paso. Vamos a identificar el estado inicial. Nos damos cuenta también de que estos flip-flops están conectados como en secuencia. Entonces, nosotros podemos trabajar sin problema con este flip-flop, después con ese y después con ese. ¿Ya? Así que partimos con el caso de Q0. En Q0 vemos que parte en 1, ¿cierto? Si parte en 1, yo por si acaso lo voy a llamar Q0 con la notación que hemos usado ahora ya. Como este problema es un poquito antiguo, el 2016, como les decía, nos aparece con esas mayúsculas, ¿ya? Pero nosotros vamos a considerar esto como el estado actual y esto como el estado siguiente. ¿Por qué salía así ahí? Porque la verdad es que también se puede representar así. ¿Ya? También hay una alternativa que es como así. Bueno, eso imagínense que es una Q. Ahora sí. ¿Ya? Mucha alternativa. En particular, yo siento que estas dos son como las que uno podría decir que son más claras, porque esto dice, por ejemplo, que es como, podría decir estado actual, estado siguiente. Y aquí yo creo que incluso es más claro, ¿cierto? Estado actual, estado siguiente. ¿Ya? Esta es como medio rara porque es como el estado actual y el anterior. ¿Ya? En particular, nosotros vamos a usar esta notación, ¿ya? Así que nuestro Q0 va a ser, ¿qué cosa? Primero va a partir en 1. Vamos a agrandar esto. Y ¿saben qué? Podría haber movido un poquito nuestro dibujo porque para que nos calce la línea segmentada con una de las líneas que tenemos acá, de los cuadritos. Vamos a hacer solamente para eso, ¿ya? Y recuerde, la condición inicial del Q0 viene a ser... Oh, ¿se movió solo eso? Ah, lo seleccioné, solo eso. Decía que la condición inicial del Q0 vendría a ser 1. Vamos a esperar a que se recupere. ¿Se recupera o no se recupera? Parece que son muchos elementos. No fue una buena idea moverlo así. ¿Saben qué? Vamos a abrirlo de nuevo. Si se me borran las líneas inventadas, eso me va a poner triste. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a esperar que se abra. Estoy sospechando que una de esas, mis pobres líneas cementadas se perdieron. Pero esperemos que no. Hay que tener fe siempre. Bueno, no hay nada. Ah, al menos están acá. ¿Saben qué? No vamos a ver nada y vamos a dejarlo acá. Ahí. Ya, entonces, como les decía, tenemos, ¿cierto?, nuestra señal Q0, que parte siendo un 0, perdón, un 1, ¿cierto? Eso nos indican acá. Ya, un 1, efectivamente. Ahí. Parte en 1. Y sabemos que se mantiene así, al menos al comienzo. Luego nosotros pasamos a analizar lo que sucede con nuestras entradas sincrónicas, porque recuerden que ellas predominan por sobre la sincrónica, que sería, por ejemplo, lo que pasa con el T0, lo que pasa con el J o el T. ¿Ya? Así que vamos a ver. ¿Se activa alguna vez el preset que tenemos acá? ¿Qué creen ustedes? Claramente no voy a mover más el circuito, porque se me puede perder algo ahí. Les pregunto de nuevo. ¿Se podrá activar en algún momento nuestro preset que tenemos para el flip-flop 0? Fíjense bien, la notación nos va a indicar. En este caso tenemos esa notación así, como preset, y está además con una burbuja. Ya eso indica que es una señal activa o una entrada activa a nivel bajo. Vale decir, con un 0 va a operar o funcionar. ¿Ya? En este caso, como tiene fijo un 1, no va a poder activarse. ¿Ya? La única que se va a poder activar va a ser el clear en este caso, ¿ya? Para este flip-flop. Solo el clear se va a poder activar. ¿Por qué? Porque tiene una variable. Y esa variable, ¿cierto?, que es i. Va a haber momentos en los cuales sí va a ser 0, ¿cierto? Que va a ser justamente en estos intervalos que los voy a marcar en verde. Ahí y ahí es precisamente 0. Eso quiere decir que se activa, ¿ya? Y si se activa el clear, cumple su función, que es llevar a 0.
Siempre asocian clear con limpiar, con llevar los valores a cero. Algo de ese estilo. Parecido a lo que sucede con los temporizadores. ¿Ya? Y el preset que hace, lo contrario, lleva 1. Pero él, en este caso, no se activa nunca. ¿Ya? Así que cuidado con ello. Y una vez que tenemos claro eso, nosotros podemos entonces marcar esto. Podemos marcar directamente lo que sucede con nuestra Q0, ¿cierto? En esos intervalos. En esos intervalos que lo voy a marcar con cuidado, al menos si lo voy a intentar yo. ¿Ya? Sería ahí. ¿Ya? Lo vamos a marcar así. Y acá, ¿cierto? Sabemos que se va a ir a 0, porque eso es lo que hace al activarse la entrada clear, ¿cierto? Luego de eso, vamos a tener que acá también, ¿cierto? Voy a tratar de marcarlo bien. Creo que estoy medio corrido, pero bueno, lo hacemos como imaginariamente que están ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos claro que en estos intervalos, ¿cierto? Ahí y ahí va a ser 0 nuestro Q0, nos queda ver algo que es importante, que nosotros lo vimos la otra vez, que era, yo le decía que como las entradas asincrónicas solamente pueden provocar cambios en nuestras señales de sincronismo, vale decir en los flancos de bajada en este caso, eso quiere decir que el valor que tiene el Q0 se va a mantener así al menos hasta el siguiente flanco de bajada. Y recién ahí podría haber un cambio. A pesar que ya, por ejemplo, acá nos liberó. En ese punto que yo acabo de marcar en rojo, nos liberó ya nuestra activación del clear, ¿cierto? Pero como no pueden haber cambios en este intervalo, va a seguir siendo 0. Y acá también. Vamos a subir un poquito, parece. Ahí. Va a seguir siendo 0 hasta acá. ¿Ya? Y recién ahí, en estos puntos, ¿cierto? Va a poder existir algún cambio. Sí que lo existe, porque podría no haberlo, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso listo, que sería la activación del clear en estos dos intervalos y el hecho de que eso se sigue siendo 0 por un poquito de tiempo hasta que recién tengamos nuestra señal de sincronismo, ya podemos entonces analizar lo que sucede. Obviamente debido a nuestras entradas sincrónicas, en este caso el T0. ¿Ya? Recuerden que partíamos en 1, vamos a marcar acá el 1. Partíamos en 1. Yo por eso como que no me quise aventurar a decir hasta dónde era 1, ¿cierto? Porque yo dije, partió en 1 nomás. Ya. Y con eso buscamos ahora nuestro X, que es igual a T0, ¿cierto? Ahí va a estar. ¿Ya? Y no se olviden que en el caso de los flip-flop de tipo T, vemos que funcionan así. Tenemos, por ejemplo, el estado inicial. No, perdón, tenemos el valor de T y tenemos el estado siguiente. Así lo estábamos haciendo. En el caso que el T sea 0, vamos a ver que el estado siguiente va a ser igual al estado actual. ¿Ya? Y en el caso que el T sea 1, vamos a tener que se invierte el estado actual. ¿Ya? Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a crear acá la tabla. Esta es una especie de tabla de transición, ¿cierto? De hecho, así se llama. Porque nos dice qué sucede con nuestro estado siguiente en base a nuestro dato de entrada. ¿Ya? Así que pueden ver que como aquí tenemos que partió en 1 y los cambios debido a las entradas sincrónicas solamente pueden ocurrir en estos puntos, ¿cierto? Sabemos que esto va a seguir siendo 1 al menos hasta acá. ¿Ya? Hasta ahí va a ser 1. Después analizamos cuál es el valor de nuestra entrada T0, ¿cierto? Que se corresponde con X. Vemos que vale 1 y se toma el valor justo antes, ¿cierto? Así que como vale 1, lo que va a suceder es que se va a invertir el estado actual. O sea, si estamos en 1, vamos a tener que pasar a 0. ¿Ya? Por el hecho de que nuestra entrada T0 era justamente 1. ¿Ya? Después de eso, obviamente acá esto baja, creo que la línea la puedo hacer bien, sí. Y tenemos que analizar nuevamente cuando tenemos este flanco de bajada. ¿Qué valor tiene nuestra entrada T? T0, ¿cierto? Vemos que vale 1. Ya, voy a marcar el 1 ahí también. Como vale 1, eso quiere decir que se va a invertir. Y va a subir acá. Va a subir a 1 y va a ser 1 perfectamente, ¿cierto? Hasta el siguiente flanco de bajada. Sin embargo, justo se había activado el clear, lo cual la llevó forzosamente a 0. ¿Se fijan que por eso es que nos conviene siempre analizar antes las entradas asincrónicas? Porque de repente yo podría haberlo hecho con las sincrónicas, todo perfecto, pero al considerar las asincrónicas, esto se me hizo 0 y me podría provocar cambios importantes. ¿Ya? Entonces la idea es ya tener considerado eso y no perder trabajo, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces con eso vamos a tener que bajó forzosamente. Oye, me quedó bien. Se mantuvo, ¿cierto?, en 0 todo ese tiempo. Fíjense que perdimos un flanco de bajada. Ya no analizamos nada ahí debido a la entrada sincrónica. Nos liberó ahí, ¿cierto? Pero como no podían haber cambios, recién acá vamos a ver si sucede algo. ¿Ya? Y les pregunto a ustedes,
¿Habrá algún cambio en el valor del Q0 en el punto que vamos a analizar ahora? Que sería justamente acá. ¿Existe un cambio o no? ¿Qué creen ustedes? Pueden poner sí, pueden poner no. ¿Tengo alguna pregunta que sea sí, no? Debería tener una, ¿no es cierto? Ya, no tenía ninguna, tenía otra. Entonces, como les decía, podemos ver el valor de nuestro T0 acá, ¿cierto? T0 que corresponde al X y vemos que justo antes vale 1. Y es importante recordar que tomamos el valor siempre justo antes. ¿Por qué justo antes? Porque en la realidad no existen los cambios o transiciones instantáneos, sino que se demoran un poquito. O sea, acá teníamos un 0 y recién, por ejemplo, parte por acá. Empieza a tener un cambio, de hecho vamos a hacerlo mejor ahí, se pasa un poco, oscila y como que llega, ¿cierto? Y si yo cambio desde un 1 a un 0, en realidad esto no es instantáneo, se demora en caer. ¿Ya? Estoy exagerando obviamente lo que se demora, pero quiere decir que todavía sigue siendo un 0 acá, al momento que sube. Y aquí todavía sigue siendo un 1, que sería el caso que teníamos acá. ¿Se fijan que ahí pasa eso? Sigue siendo un 1 porque no alcanza a bajar lo suficientemente rápido. ¿Ya? Así que vemos que cambia, efectivamente. Va a cambiar a un 1, porque obviamente el T0 valía 1, así que se produjo una inversión. Ahí. ¿Ya? Luego de eso analizamos. Vemos que el T0 vale 0. Claramente, como vale 0, no va a cambiar nuestro estado actual y va a seguir siendo, en este caso, el Q igual a 1, ¿cierto? Porque se mantiene el estado actual. Recuerden que el estado es simplemente el valor de Q, para que no se vayan a confundir con eso, porque de repente como que puede sonar medio raro, medio abstracto, y no, es algo bien explícito, bien concreto. ¿Ya? Ahí llegamos entonces. Vemos que ahora el valor de T0 vale 1, ¿cierto? Como vale 1, se invierte. Y vamos a notar que acá en realidad no hubo cambio con el hecho de que se activara el clear, ¿cierto? Porque igual iba a ser 0. Pero nosotros no, eso a priori no lo sabemos, ¿cierto? Así que igual nos conviene siempre analizarlo antes. ¿Ya? Justo se dio acá que no tuvo efecto. O no cambió en realidad la situación. Ya ahí. Sí, me preguntan si es que el preset y el clear siempre son asincrónicos. Esa es una buena pregunta, de hecho. La verdad es que hay equipos en los cuales tenemos que clear y preset sincrónicos, ¿ya? Pero son muy, muy puntuales, ¿ya? Y en particular en el curso los que nosotros estamos revisando son siempre asincrónicos, ¿ya? Pero la verdad es que dentro de toda la electrónica sí existen algunos clear y preset sincrónicos, ¿ya? Pero siempre se especifica porque son como un caso particular, por decirlo así, ¿ya? En resumen, para el curso van a ser siempre asincrónicos. Ahí. Luego, analizamos, ¿cierto? Cuando nos liberó ya el clear, ¿cierto? Sabíamos que podía seguir siendo 0 acá, o en realidad que iba a seguir siendo 0 y recién acá nos iba a liberar para que pudiera haber algún cambio debido a nuestra entrada sincrónica. Sin embargo, nuestra entrada sincrónica, en este caso el T0, no cambia nada, ¿cierto? Vale 0, así que se mantiene. Luego de eso analizamos el valor justo antes, aquí vale 0, así que tampoco va a haber un cambio debido a nuestra entrada sincrónica. Vamos a hacer que continúe. Un poquito más abajo. Ahí, ¿cierto? Y por último vemos que justo antes vale 1, ¿cierto? El T0. Así que aquí sí va a haber un cambio. Vamos a poner ahí. También les recomiendo que la prueba no se olviden ustedes de trabajar hasta la última señal, porque a veces pasa, y lo he visto en algunas veces, que hasta acá, por ejemplo, va todo súper bien y después como que se confían y le ponen como que vale 0. Y hay que analizarlo, ¿ya? Más de alguna vez así alguien pierde 1, 2 décimas por eso. Y la idea es que no las pierdan, ¿sí? Ya tienen casi todo hecho, ¿cierto? Ahí. Y tenemos entonces el primer Q0. Quiero saber si se entiende cómo lo obtuvimos. Vamos a buscar la pregunta, ¿sí? Ya, muy bien. Cualquier duda que tenga, por favor, me escriben o me comentan. Ya yo estoy leyendo el chat. Lo tengo justo ahí. Ahora, lo que vamos a analizar entonces vendría a ser lo que sucede con el siguiente flip-flop, ¿cierto? Pero con alguna salvedad, porque si se fijan bien, el Q1 queda prácticamente definido. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es el K1, perdón? ¿Qué será el K1? Mientras yo voy a borrar esto de acá. Voy a dibujar también la tabla de transición del flip-flop JK. Recuerden que
Ah, muy bien. Me dicen por ahí que sería Q0. ¿Escuchó? Y eso es correcto. Se los pregunto porque en realidad muchas veces surge la duda. ¿Por qué? Porque alguien dice, no, pero es que aquí tenía el Q0 negado, aquí se negó, entonces como que me queda Q0 negado negado, después se vuelve a negar y me llega el Q0 negado. No, y eso sería un error. ¿Por qué? Porque esto que está acá, como un todo, vendría a ser el Q0 negado. Es como parte de la notación, no hay que volver a negar. ¿Ya? Eso quiere decir que acá efectivamente está el Q0 negado. ¿Ya? Eso todo junto me lo entrega. Por tanto, al volver a negarlo una vez, me queda el Q0. ¿Ya? Es un error muy común. ¿Ya? Recuerden que esto es notación. ¿Sí? Ahí. Luego tendríamos entonces que nuestro K1 sería Q0 negado, ¿cierto? Vamos a poner también el Q0 negado por ahí. El K0 negado, digo. Pero antes de eso, vamos a dejarlo anotado acá. K1 para no olvidarme, ¿ya? Ahí. Vamos a hacer algo más. Vamos a obtener el J1, que el J1 la verdad es que nos va a representar algo de trabajo, ¿ya? Y dependiendo cómo lo hagamos, pero yo les voy a dar un tip que nos ayuda bastante, ¿ya? Así que vamos a buscar el J1. Acá es bien importante recordar que para los casos que estemos trabajando con puertas lógicas, como son ellas son totalmente asincrónicas. Quiere decir eso que no se sincronizan con nada. O sea, ellas ven lo que tienen en su entrada y cambian sus salidas. Obviamente podrán tener un delay si lo queremos ver desde el punto más realista, pero ellas actúan lo más rápido que pueden, simplemente tomando entradas y produciendo salidas. Eso es lo que hacen. No esperan ninguna señal de reloj ni nada por el estilo. ¿Ya? Por eso digo que son asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad para conocer lo que tenemos acá, nuestro J1, tendríamos que fijarnos directamente en los valores de entrada. Vale decir, en el X y en el Q0. ¿Cuál sería una alternativa? La siguiente, miren. Podríamos empezar a evaluar y decir, si acá hay un 0 y acá hay un 1, 1. Si acá hay un 1 y un 1, 0. Recuerden, perdón, al revés. Ahora sí. Si acá hay un 0 y un 1, sería 0, porque es una XNOR, ¿cierto? Recuerden que la XNOR era así. Estoy poniendo muchas cosas como recordatorio, pero las ponemos todas nomás. XNOR tenía esta función. Bueno, este símbolo, A, B, F, y se comportaba de la siguiente manera. Ahí, ¿cierto? Teníamos A, B, acá teníamos nuestra F. Si es que son iguales, es 1. Y si es que es diferente, es 0. Así trabajaba la XNOR. ¿Ya? Es la negación de la suma exclusiva. Luego, nosotros podríamos ir evaluando, ¿cierto? Para todos los casos. Y eso lo hacemos en base a los valores que va tomando la señal, ¿cierto? A lo largo del tiempo. No se olviden ustedes que aquí nosotros tenemos el tiempo, ¿cierto? Que está, entre comillas, fluyendo para allá ustedes. Y esa sería una alternativa, sería válida. Sin embargo, hay una mejor alternativa, que es operar esto. Ver cuál es la función que nos da. Una de esas se simplifica, ¿cierto? No sabemos, vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría la función de J1? J1 quedaría así. Va a ser igual a la suma exclusiva, ¿cierto? De X y Q0. ¿Ya? Pero eso, ¿a qué es lo que es igual? J1, suma exclusiva y suma exclusiva negada, no nos olvidemos. Yo me estaba olvidando ya. Sería X negado, Q0 negado, más X, Q0. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y con eso nosotros podemos entonces ver si es que nos sirve. Una de esas nos sirve para algo. Vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Parece que aquí no nos sirve mucho. De hecho, no, porque hay algunos problemas en los cuales nos ponen acá que, por ejemplo, este valor es 1 y cosas por el estilo, o este valor es 0, y ahí la verdad es que no sirve. Así que, bueno, aquí vamos a tener que evaluar, lamentablemente. Tocará evaluar. Ya, entonces, tenemos ahí la función. Teníamos la ilusión de no tener que evaluarla, pero será. J1. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, el X? ¿Cuánto vale el Q0? Nosotros nos podríamos basar en lo siguiente, en lo que tenemos acá, y decir, ya, si es que son iguales, nos va a dar 1. Veamos, ¿dónde son iguales? X y Q0 negado. Acá, ¿cierto? Perdón. Acá son iguales, ¿cierto? Aquí son iguales. ¿Dónde más son iguales? Lo voy a marcar así como bien así.
Solamente es para poder obtenerlos fácilmente. Acá, ¿cierto? Son iguales. ¿Dónde más ven ustedes? ¿Se me queda alguno fuera? Acá no, ¿cierto? A mí me parece que ya tengo ese. Acá son iguales. Ahí. Ahí. Y después no hay más que sean iguales. ¿Sí? Respóndame esto simplemente para indicar si es que habría marcado yo todos los puntos los cuales son iguales el X y el Q0. Póngale sí, si es que los marqué todos. No, si es que no los marqué. ¿Ya? Recuerden que según lo que estoy diciendo acá, esa función lo que nos dice es que sería 1 el valor, si que son iguales, ¿cierto? Así que los voy a marcar. Ustedes también al momento de desarrollarlo, ayúdense con eso. Pinten, ocupen diferentes lápices. Hasta ahí me estoy pasando, ¿cierto? Después hay un pequeño intervalo que es como acá, ¿cierto? Estoy tratando de dibujarlo bien. Ya, porque yo me pasé un poquito con el lápiz, el destacador. Pero aún así nos sirve, ¿cierto? Ahí. Y vamos a hacer una pequeña línea segmentada para indicar que esto viene hasta acá. Ahí, ¿cierto? Ahí se me pegó la línea segmentada a mi línea, pero por ahí. ¿Ya? Y después, ¿qué más venía? Venía otro uno por acá. Ahí, ¿cierto? Ahí. Ya. Muy bien. Vamos a marcarlo. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con los demás casos? ¿Alguien me puso que no? ¿Cuál me faltó? Porque si yo ya puse en realidad todos los casos, los cuales son iguales, el X y el Q0, tendría entonces todo acá para poder formar nuestro J1, porque en realidad todos los demás valores, los cuales van a ser diferentes, nos va a dar simplemente 0, ¿cierto? Que es lo que estoy marcando ahora. O intentando marcarlo sin que se me pase. Ahí. ¿Ya? Después de eso, vamos a marcar todos los demás. Lo voy a hacer así, para que nos quede ordenado, ¿ya? Y con ese J1, después nosotros podemos escribir el K1, podemos escribirlo, podemos omitirlo. Yo recomiendo siempre dibujarlo todo, porque así es mucho más fácil y menos probable que cometamos errores. ¿Ya? Porque como son dibujos, de repente algo se le puede pasar, ¿cierto? Así que, qué mejor que tener cuidado. Estoy esperando que la persona que me dijo que, que no estaban todos identificados, me diga cuál, porque una de esas se me pasó. La verdad es que yo les pregunto a ustedes porque a veces uno no los ve bien y la idea obviamente es que no nos andemos equivocando para que esos errores se propaguen, ¿cierto? Oh, también puede ser. También puede ser que yo lo haya visto mal. Ahí. Entonces, J1 está listo, ¿cierto? Ahora vendría el K1, que el K1 habíamos dicho, ¿cierto? Que correspondía directamente a nuestro Q0. Así que en realidad no hace falta tanto dibujarlo, ¿cierto? Pongámoslo así. Ahí. Tenemos J1 y tenemos K1. Con eso podemos obtener entonces el valor de nuestro Q1, ¿cierto? Vamos a ver el valor inicial o el estado inicial que tiene. Vemos que el Q1 parte en 0, así que dibujo el Q1. El Q1. Ya, sabemos que parte en 0. Yo le voy a poner un poquito la línea en 0. Así. Ups, vale. Ahora sí. En 0. Creo que me alejé mucho, sí. Me pregunta si la prueba es necesaria poner las negaciones. La verdad es que no. No hace falta poner, tú te refieres al Q1 negado, Q0 negado. No. Si se pide si tú pones, por ejemplo, únicamente lo que se pide, estaría correcto. Sería como extraño, quizá lo pasaste limpio, pero sería correcto, ¿ya? Mi recomendación es que pongan todo aquello que a ustedes les haga falta para poder resolverlo así sin inconveniente. ¿Ya? Eso es lo que hago yo también. Pongo los que me hace falta generalmente. ¿Ya? Aquí partía en 0, dijimos, ¿cierto? Según la condición inicial. Luego de eso nos fijamos entonces en las entradas sincrónicas que serían el preset y el clear y vemos qué sucede. ¿Se puede activar el clear? Claramente también es activa en nivel bajo, ¿cierto? Porque requiere en este caso un 0 para operar. Como no va a tener nunca ese 0 debido a que tiene fijo un 1 ahí, no se va a poder activar el clear. Sin embargo, se va a poder activar el preset, ¿ya? Porque tiene una variable que es i y que tal como en el caso anterior que revisamos acá, ¿cierto? Que era, en ese caso era el clear,
podría tomar un valor de 0 y por tanto activar nuestro preset y llevar a 1 forzosamente el valor del Q1. ¿Ya? Así que vamos a identificar eso. Vamos a marcar con verde también los mismos intervalos donde se hacía 0 nuestro valor de I. Ya lo voy a marcar acá, está como medio difícil marcarlo, pero lo voy a marcar. Vamos a marcarlo igual. Me está fallando la vista. Ahí. Por ahí. Y por ahí creo que va. Ahí. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces que valdría justamente 0 el I. ¿Ya? Por tanto, nos lleva, y no a 0, que lo marqué mal, lo vamos a marcar bien ahora, nos lleva a 1, ¿cierto? Con lo que me costó dibujarlo. Ya. Ahora sí. Pero al menos estoy más cerca. Así que debería ser más fácil verlo. Hasta por ahí, ¿cierto? Después acá, obviamente las líneas segmentadas nos ayudan también. O sea, yo debería quizá haber hecho esto. Con la mano bien derecha o usando la regla. Ahí. ¿Cierto? Ahí. ¿Ya? Y acá también. Esa línea, eso es la línea, así que en realidad no. Ya si me equivoco ahí ya tengo problemas graves. Ahí. 1 y 1, ¿cierto? Porque se activó el preset y el preset lo que hace cuando se activa es llevar a 1. El player cuando se activa lleva a 0. Luego, tal como en el caso anterior, que esto mantenía o seguía siendo 0, aquí esto sigue siendo 1. Porque cualquier cambio solamente se va a poder producir en nuestros flancos de bajada, ¿cierto? Que sería nuestra señal de sincronismo. No va a poder ocurrir antes. Así que eso mantiene siendo 1. Y estamos listos para empezar a analizar. Hasta acá, quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar. ¿Ya? Porque ahora nos quedaría simplemente ir viendo lo que pasa con nuestro flip-flop en base a la entrada sincrónica, ¿cierto? Y yo para eso voy a dibujar algo acá. Voy a dibujar una tabla que va a tener un J, un K, un estado siguiente, ¿cierto? Y vamos a ver que para la condición 0, 0, vamos a estar cuando se mantiene, ¿cierto? Que se mantiene el estado actual. 0, 1 es la condición de reset, nos lleva a 0, sin importar el estado en que nos encontremos. 1, 0 es la condición de set, nos lleva a 1 también sin importar el estado en que nos encontremos. Y 1, 1 nos llevaría a Q negado. Ahí. Escuché como alguien gritar hacia afuera de mi casa, no sé por qué. Ahí. Ahí. Ya. Después esto yo lo mejoro en el apunte. No sé si se habrán dado cuenta, pero ahí estaría. ¿Ya? Y tenemos, cierto, que este era, como decía, invierte. Eso es una NV. Invierte, ¿cierto? Este es el set. Este es el reset. Y el primero mantiene. ¿Sí? Y con eso nosotros podemos empezar a ver qué va a ocurrir con nuestro flip-flop. Está muy bien. Y partimos entonces. Sabemos que no va a poder haber un cambio acá de este valor de 0, ¿cierto? Hasta al menos el flanco de bajada que tenemos por acá. Así que se mantiene en 0. Y partimos analizando. ¿Cuánto vale justo antes el valor de nuestro J y nuestro K? Fíjense que justo antes valen 1. Si valen 1 ambos, eso quiere decir que estamos en la condición de inversión, ¿cierto? Así que va a pasar a ser 1. Lo ponemos acá. Pasa a ser 1, hasta al menos el siguiente flanco, ¿cierto? Después de eso, analizamos qué ocurre. Vamos a ver que vale justo antes 0, así que se mantiene. Vamos a dejar el 0 más el 0 acá indicado. 0, 0 es mantiene, ¿cierto? El estado actual. Por tanto, esto seguía siendo 1. Y miren, el precio en realidad no cambió nada, porque igual iba a ser 1. Pero siempre es importante marcarlo, ¿cierto? Voy a marcar acá también esta línea. Ahí. Y luego de eso, vamos a recién quedar liberados, porque aquí perdimos también una señal de sincronismo, ¿cierto? El preset como que sobreescribió lo que pasaba ahí. Y aquí analizamos. Vamos a ver qué pasa. Vale 0, 0 justo antes. Miren, sigue siendo entonces 1. Sigue siendo 1, muchos 1. Ahí, vamos a poner la línea para que nos quede bien. Ahí. Después acá tenemos 1, 0. Como tenemos 1, 0, recuerden que estamos leyéndolo así, JK. Así que sería 0, 1 en realidad, ¿cierto? Sería esto. Estaríamos en la condición de reset, así que se va a ir a 0. Se va a 0 y se va a mantener así hasta al menos el siguiente flanco de bajada, ¿ya? Después de eso vamos a analizar qué sucede. Acá, justo antes vale 1. Como vale 1, eso quiere decir que se invierte. Oh, mire, parece que no nos influyó en nada el preset para esta señal en específico, este flip-flop. ¿Ya? Puede darse el caso que influya o que no. Ahí. Ahora sí. Ya.
Y con eso podemos pasar al siguiente flanco de bajada. Ahora sí. ¿Cuánto vale justo antes? Tenemos 0, 1. Esa es la condición de set, ¿cierto? En realidad 1, 0, si lo leemos como corresponde. Recuerden que es el J primero. Sería set, nos lleva a 1, por tanto acá no cambia nada. Debería seguir siendo 1. Después acá tendríamos la condición de set nuevamente. Sigue siendo 1. Cambiará algo, ¿no? Vamos a ver. Y aquí tenemos 0, 0. No cambió nada, se quedó así. Ahí lo vamos a dejar. ¿Cierto? Y ha terminado. Ese sería el Q1. ¿Ya? Como pueden ver, fue la misma dinámica. Siempre partimos primero, identificando la señal de sincronismo, ¿cierto? Que sería en este caso en este problema nuestro flanco de bajada. Podría haber sido otra, así que acá tuviéramos conectado otra señal, ¿cierto? Y después de eso vemos la condición inicial, la marcamos, un poquito nomás. Después nos vamos a las entradas asincrónicas para ver si que se activan. Podría ser el caso que tuviéramos acá también, no sé, otra salida, por ejemplo, Z, y que hiciera que se pudiera activar una u otra. ¿Ya? Recuerden que si se activaran ambas, no podemos saber qué resultado da. ¿Y eso, cómo sería en un circuito? Porque alguien quizás se lo pregunta. Supongamos que nosotros, por algún motivo, no supiéramos lo que pasa acá. Así se anota esto. Que por si acaso los problemas que nosotros vamos a tener en la prueba no va a salir. Pero así es como se hace. Se pone que es un valor indefinido. No se sabe. Va a depender del elemento mismo. ¿Ya? Y de hecho, si yo tengo dos iguales, no podría decir con certeza si va a pasar lo mismo en ambos. ¿Ya? Por eso es que no se utilizan esas condiciones generalmente. ¿Ya? Luego, una vez que tenemos el Q1, podemos entonces pasar a trabajar con nuestro otro flip-flop, el flip-flop 2. Para eso, no hace falta conocer, obviamente, la señal de sincronismo, que en este caso coincide que sea justamente el CLK, si no, la podríamos marcar. ¿Ya? Y fíjense que si, por ejemplo, el Q1 hubiera quedado conectado ahí y estuviéramos sincronizándonos con el flanco de bajada, tendríamos que analizar solamente acá, ¿cierto? Porque ya no tenemos más flancos de bajada, si es que fuera el caso. ¿Sí? Ahora, pero como en este problema nos interesa conocer el T2 para así poder obtener nuestro Q2, vamos a obtener el T2. T2. Ya. El T2 obviamente se obtiene simplemente tomando en cuenta lo que ocurre con esa puerta lógica. De esa forma nosotros vamos a ver los valores del Q1 y del I. Y en base a eso construye el T2. ¿Ya? ¿Cuál es la forma lenta? Bueno, la forma lenta sería analizar caso a caso, ¿cierto? Parecido a lo que hicimos antes, a pesar que igual lo hicimos más rápido, pero sería más lento, ¿cierto? Decir, por ejemplo, en este intervalo que voy a marcar ahora, por ejemplo, acá el Q1 vale 0, ¿cuánto vale el I? El I vale 1. 0 por 1 sería 0, pondríamos un 0 ahí. ¿Ya? Después analizaríamos acá 1 hasta acá, ¿cierto? 1, 1 nos debería dar 1, ¿cierto? Ahí empezaríamos a analizar. Totalmente válido. Sin embargo, no es lo que yo recomiendo, a menos que sea el caso y que no tengamos otra posibilidad. ¿Ya? Yo lo que haría en este caso para esta puerta de tipo AND o tipo AND es analizar y buscar los ceros de cada una, porque yo sé que cuando haya al menos un cero, ya sea acá o acá, inmediatamente esto va a ser cero, ¿cierto? Entonces podríamos buscar fácilmente los ceros del I y luego los ceros del 1. Y todos los demás que no hemos marcado van a tener que ser necesariamente 1, ¿cierto? De nuestra función T, T2. Así que partimos. Buscamos, por ejemplo, los ceros del Q1. Pongamos los ceros del Q1. S, claramente, está justamente ahí. Después este de acá es otro cero. No, no se marcó. Ah, porque estoy justo sobre un pequeño mensaje ahí, sí. Acá marcamos el cero. Ahí. Y serían todos los ceros que nos estaría aportando el Q1. Después nos quedaría buscar los ceros del I, que también son pocos, ¿cierto? Son solamente los que están marcados en verde. Así que lo vamos a marcar acá. De hecho, ¿saben qué? Lo vamos a marcar en verde también. Ya que estamos, marquémoslo en verde. Solamente para efectos de que se vea, ¿no? Allá. Creo que es como, no tan allá, es como por acá. Por ahí más o menos, ¿cierto? Y voy a hacer mi línea segmentada que a veces serpentea un poco. Ahí, ¿cierto? De hecho, voy como muy corrido con mi línea segmentada. Es más pegado a esto. Ya, ahí, ¿cierto? Y luego la otra, que es la que va acá, que sería esa pequeña línea ahí. ¿Ya? Ese sería un 0 para nuestro T2. Y eso se proyecta hasta acá. ¿Cierto?
Y con eso, ustedes pueden comprobar que si yo ya marqué los ceros, tanto del Q1 como del I, ya tenemos todos los ceros del T2, porque los demás casos van a ser necesariamente 1. Pueden comprobar acá que acá tenemos 1, ¿cierto? Ahí tenemos 1, acá tenemos 1, ahí tenemos 1, y así con todos los demás casos. Así que podemos marcar directamente nuestros unos. Vamos a marcar también. Ahí están. 1, 1, otro 1 por acá, con cuidado ahí. Y otro 1 después hasta el final, ¿cierto? Hasta allá. Y nos quería marcar acá nomás. Marcar bien, sí. ¿Ya? T2 obtenido. T2 obtenido. Nos queda ahora ver entonces qué sucede con nuestro Q2. ¿Ya? Recuerden que para obtener el Q2 también vamos a considerar de nuevo la condición inicial. Luego vamos a ver qué pasa con las entradas asincrónicas. ¿Sí? Y después de eso vamos a tomar en cuenta la señal sincrónica, que sería en este caso el T2 que estamos obteniendo ahora. ¿Ya? Yo estoy tratando de dibujar esta línea recta, pero no puedo. ¿Saben qué? Se va a dejar así. Ahí. Ya. Entonces, tenemos el T2. Vamos a obtener y escribir, de hecho, el Q2. Vamos a poner acá Q2. Condición inicial, si recuerdo, viene a 0, ¿cierto? Q2, condición inicial 0. Parte en 0. La marcamos acá, partiendo en 0. Por ahí lo vamos a poner. ¿Ya? Ahí, partiendo en 0. Y después de eso analizamos si es que se activan o no las entradas asincrónicas. Y como pueden ver, de hecho, es tal cual como en el caso de las entradas sincrónicas que teníamos acá, ya que vemos que el clear no se va a poder activar porque es activo nivel bajo y tiene fijo un 1, ¿cierto? Requiere un 0 para poder activar, si no lo va a tener. En cambio, el preset sí se va a poder activar. Y se va a activar, de hecho, en estos intervalos, ¿cierto? Que lo hemos marcado para los demás problemas. Así que lo vamos a marcar. Y como el que se activa es el preset, nos va a forzar a 1, ¿cierto? Vamos a poner acá nuestro preset, pero en 1. Ahí. Ya, nos va a forzar acá. Voy a tratar de no correrme tanto porque si no voy a terminar quién sabe dónde con la línea. Ahí. Ya. Por ahí. Y después de eso también seguía siendo 1, ¿cierto? Porque recién cualquier cambio debido a las entradas sincrónicas va a poder ocurrir acá. ¿Sí? En nuestra señal de sincronismo. Luego acá sabemos que esto va a seguir siendo 0. Lo ponemos por acá. Ahí. Y de hecho estamos listos, ¿cierto? Para poder analizar en base al valor de nuestro T2. ¿Ya? Vamos a buscar entonces. Tomamos en cuenta lo que dice esta tabla, pero quiero saber si se entiende lo que hemos hecho hasta acá. Me iba a hidratar, pero no hay agua. Muy bien, porque estamos bien cerca, ¿cierto? Nos queda analizar únicamente lo que sucede en base a nuestras entradas sincrónicas en el caso del flip-flop 2. Y por último, obtener esa Z, ¿cierto? Así que vamos a ver qué ocurre. Ya, partimos entonces. Acá, justo antes vale 0. Como vale 0, eso quiere decir que no cambia, se mantiene, ¿cierto? Y como nuestro estado actual es un 0, se mantiene en 0. Después acá, claramente ahí sí vale justo antes un 1, se invierte, pasa a ser un 1. El preset, como ustedes pueden ver, tampoco influyó acá. Vamos a ver si es que en algún momento influye o no. ¿Ya? Luego de eso, acá perdimos esta señal de sincronismo porque el preset como que sobreescribió el valor y dijo que tenía que ser 1 y fue 1 nomás. ¿Ya? Nos liberó por acá y recién acá podría haber un cambio, que es lo que vamos a analizar ahora. Vale, justo antes y efectivamente hay un cambio, va a pasar a ser un 0. Ahí lo hace, ¿cierto? Después de eso, analizamos nuevamente, vale 1. Así que aquí va a pasar a cambiar nuevamente, va a ser un 1. Acá. Aquí vale 0, así que se mantenía. Miren, y parece que no nos afectaba en nada el preset, en menos en estos dos flip-flops. Ahí, ¿cierto? Nos liberó ahí, ¿cierto? Analizamos, vemos que vale 1 justo antes, así que esto va a pasar a ser 0. Después vale 1, así que cambia a 1. Y como pueden ver aquí, después se empieza a invertir simplemente, ¿cierto? 1 cambia a 0. Y habríamos terminado nuestro Q2. Fue más simple porque era un flip-flop tipo T, en realidad como que si vale 0 se mantiene, si vale 1 se invierte el estado. Así de simple. Ahí.
¿Ya? Entonces, con nuestra función Q2 lista, ya nos queda únicamente el obtener la salida que sería Z, ¿cierto? Fíjense bien que la salida Z tiene la siguiente expresión. Voy a ponerla acá de momento, ¿ya? Q2, Q1, Q0 negado, ¿ya? Q2, Q1, Q0 negado. Claramente es un producto. Así que, y es efectivamente el producto que nos entrega una puerta lógica, que sería en este caso un elemento totalmente asincrónico. Por eso vamos a tomar en cuenta los valores que tienen ellos y en base a eso obtener Z. Y yo creo que pueden sospechar que, como es un producto, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es fijarnos en los ceros del Q2, del Q1, ¿cierto? Y sabemos que cuando valgan 0, esta función va a ser 0. Y podríamos decir también que nos fijamos en los unos del Q0, porque ahí va a ser 0, ¿cierto? Así que bueno, buscamos entonces los ceros del Q2 y vamos a irlos marcando acá. Ah, donde dejé la regla, ahí está. Los ceros del Q2 y los ponemos. Va a ser 0 acá, ¿cierto? Después va a ser 0 acá. No va a haber ninguna posibilidad, ¿cierto?, que sea 1, porque ya basta que una de ellas sea 0, uno de esos términos, ¿ahí? O de esas literales, si quiero ser más preciso. Ya tenemos todos los ceros del Q2. Ahora me queda obtener los ceros del Q1. Aquí vemos que este ya está considerado, ¿cierto? Y me faltaría incorporar solamente ese, que sería eso de acá. Ya tenemos los ceros del Q2 y el Q1. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es decir, la función z va a ser 0 siempre que el Q0 sea 1, ¿cierto? Así, ¿dónde están los unos del Q0? Yo lo voy a marcar acá. Ahí, ¿cierto? Ahí, ahí y ahí. Y miren, se coincide con ese. Acá también, ¿cierto? Ah, aquí hay uno nuevo. Ese es nuevo. Pero el otro está considerado, ¿cierto? ¿Ya? Así que voy a tomar en cuenta ese, el que vimos que quedaba, este. Porque cuando vale 1 el Q0, esto se hace 0 y se hace 0 todo, ¿cierto? Y en todos los demás casos vamos a tener que va a ser 1 simplemente el valor que tengamos ahí. Así que lo marco acá. Y miren, la línea segmentada que tenía arriba todavía sigue sirviendo. A mi línea toda serpenteante. Ahí. ¿Quién sabe dónde va a tener la línea ahí? Ahí. Creo que como que me fui abriendo, ¿cierto? Vamos a hacerlo bien. Bueno, me voy a terminar donde corresponde. Ahí. Y con eso tenemos entonces que vale 0. ¿Y qué pasaría entonces con los demás intervalos? Pueden ver ustedes que van a ser 1. Lo pueden comprobar también, porque acá tenemos 1 y tenemos 0, que obviamente al invertirse se hace 1, ¿cierto? Y así pueden comprobar con todos los demás segmentos. De esta manera, como ustedes lo han visto, es la más práctica cuando tenemos esos casos, ¿ya? Así que se la recomiendo bastante. Ahí estaría. Y ¿saben qué? Hagamos bien las últimas líneas, que la otra la he hecho como a mano alzada, pero la vamos a hacer bien. Y quiero saber si se entiende cómo obtuvimos el valor de nuestro Z. Recuerden que nos podrían preguntar un Z2 y o sea, Z1 y Z2 sin ningún problema. Otra señal a partir de los valores que tengamos, ¿ya? Ahí. Recuerden que los problemas no van a ser exactamente iguales, sí del mismo nivel, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahí. Y cualquier duda, por favor, que tengan, me escriben ahora mismo o me comentan. También me pueden escribir después, así que no se preocupen. Ahí. Y me queda la última línea, que esto está más pegado acá. ¿Cierto? Porque partía como por acá. Bueno, pero ahí se ve que está el intento, ¿cierto?, de que vaya por ahí. A ver, ¿y si lo hago así? ¿Se fijan? Por ahí va. Ya habríamos terminado el problema. ¿Sí? Para finalizar, les voy a comentar más o menos cómo se evalúan estos problemas, porque a veces sucede que les entra la duda y todo. Nosotros lo que hacemos generalmente es que si tenemos 4 señales que estamos preguntando, por ejemplo, en este caso son Q2, Q1 y Q0, le asignamos, si tiene, por ejemplo, 20 puntos, en este caso tenía 2, ¿ya? Le asignamos directamente, acá hubiera sido así, 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. Y lo que nosotros hacemos es verificar, por ejemplo, señal a señal, qué tanto coincide.
¿ya? Entonces, por ejemplo, verificamos esta señal y vemos si obviamente está correcta, tiene el puntaje completo, si falla acá, por ejemplo, pueden tener 0,4, si fallan varias, sí, 0,3. Obviamente, si ya son muchos errores, serían 0 puntos, ¿ya? Pero se analiza así, de esa forma, para que lo tengan presente, ¿ya? Por cada señal. Ahí. Bueno, entonces, como les decía, este es un problema de prueba. Yo creo que anda por ahí con el nivel que van a ver ustedes en la prueba, ¿ya? Y bueno, cualquier otra cosa, cualquier otra duda que tengan, me pueden escribir. Espero que tengan un buen fin de semana. Aprovechen de que el día lunes es feriado, ¿cierto? Y bueno, nos estaríamos viendo el martes. Yo voy a estar disponible de horario de clases para resolver dudas si es que alguien quiere resolver la prueba en ese momento. La prueba se va a publicar a las 8:15 y van a poder ustedes completarla hasta las 23:59. Van a tener 3 horas para poder responderla. Prácticamente todas las preguntas son de respuesta en el cuestionario y solamente la pregunta que va a ser de flip-flop, ustedes van a tener que cargar algo. ¿Ya? Ahí va a estar dentro del cuestionario igual. ¿Ya? Va a haber el espacio para que puedan ustedes agregar los archivos. Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que profe, esté que le vaya bien. bien. Chao, igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Se me ha quedado esa línea ahí. No la he visto. Ya, me retiro.